Bueno, estamos en nuestro segundo encuentro de este curso que hemos denominado Apropiación de Saberes, el conocimiento indígena como botín neocolonial. En el primer encuentro estuvimos indagando sobre algunos casos de explotación de conocimiento indígena en el siglo XVI y, bueno, básicamente algunos instrumentos analíticos, algunos conceptos que nos permiten comprender esas relaciones en ese momento, ¿no? Que era un contexto específicamente colonial, ¿no? Es decir, estábamos en un contexto donde había una metrópoli, había una región como América que estaba en condiciones de subordinación colonial, con lo que eso significa, y presentamos algunos casos acerca de cómo en ese contexto de inicios del capitalismo y de inicios de la modernidad encontramos procesos de explotación de conocimiento. Hoy vamos, nuevamente silenciemos, hoy vamos a, Nani, tenés que silenciarte. Sí, Pablo. Hoy vamos a ver otro contexto, que es el contexto del neocolonialismo, que comprende la etapa posterior a las independencias políticas, cuando en principio las regiones coloniales comienzan a ser independientes, pero que sin embargo van a aparecer nuevos procesos de subordinación, de dependencia, bajo nuevos ropajes. Por eso hablamos de un neocolonialismo, ¿no? Ropajes de tipo financiero, tecnológico, científico, cultural, intelectual, económico, político, diplomático, pero en principio no estamos hablando ya de relaciones de subordinación de carácter político-militar, ¿no? Que son las propias del colonialismo. Y el contexto, perdón, y el caso que vamos a trabajar hoy es puntualmente el de la stevia, ¿no? Esta plantita dulce que seguramente todos conozcan. De hecho, que la conozcan y que la hayan conocido en la mayoría de los casos en los últimos 10, 15 años tiene que ver con la historia que vamos a ver hoy. Ya no es que la conocen por casualidad, es porque en un determinado momento comenzó a ser un producto de interés para algunas grandes corporaciones. Así que hoy vamos a comentar ese caso que refleja muchas dinámicas que son de interés de este grupo en relación a la explotación de conocimientos indígenas. Y al final, obviamente, abriremos un espacio para el intercambio en relación tanto al caso de la stevia como a las preguntas que hayan quedado de la semana pasada. Bien, así que yo les voy a compartir pantalla, así en 40 minutos, 45 expongo el caso de la stevia y luego ya damos lugar al intercambio. Denme un segundo, a ver, compartir esta. Muy bien. Bueno, ya ustedes deberían estar viendo. Tienen que buscar un reloj. Acá tengo. Así no me paso de tiempo. Esta historia la publiqué en un libro. Ahí está la portada del libro, Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital. Es un libro que surgió producto de mi tesis de maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad y que, ya publicado como libro, obtuvo un premio de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Es un libro que obviamente lo pueden adquirir en papel, pero que también está, y yo ya se los pasé, para su descarga gratuita. Así que pueden leerlo y se los recomiendo, obviamente, para ver algunos de los temas que vamos a charlar. Bueno, ¿cuál es el punto de partida, ¿no? Sobre el cual, a partir del cual comencé esta investigación? Bueno, el punto de partida está ahí a la derecha, ¿no? Hace unos años, cuando yo empecé a estudiar esto, que fue en el 2013 aproximadamente, empezaban a aparecer productos en el mercado de algunas de las principales corporaciones de alimentos. Ahí pueden ver a Pepsi, a Coca-Cola, a Nor. Empezaban a largar productos con esta novedad, ¿no? La existencia de esta planta edulcorante que era la stevia, de la cual en esa época mucho no se sabía, era más bien desconocida, pero aparecían estos productos utilizándola, ¿no? Entonces ahí comencé a preguntarme, bueno, ¿qué sucedió? Y la primera noticia que aparece fue que en el 2007, apenas unos años antes, una alianza entre las dos grandes corporaciones de alimentos y del agro, que son Cargill y Coca-Cola, habían hecho una alianza para solicitar 24 patentes en torno a la stevia. Todo esto obviamente ya es una señal de alerta de, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Por qué de repente, de la noche a la mañana, estas grandes corporaciones muestran un interés por esta planta, ¿no?
Y sobre todo me interesó estudiar qué relación tenía con el uso indígena, ¿no? Porque en muchas de las campañas publicitarias de estas empresas aparecía la cuestión de que, bueno, esta planta de uso ancestral, esta planta que proviene de los indígenas guaraníes, bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿No? Yo no sabía nada, sinceramente, cuando arranqué esta investigación, de hecho no consumía ni consumo hasta el día de hoy stevia, sino que me interesaba estudiarlo como un caso para comprender algunas dinámicas del capitalismo contemporáneo. Entonces, algunas de las preguntas iniciales que me hice fueron las que están aquí, ¿no? ¿Estamos frente a un caso de privatización de conocimientos tradicionales? ¿Se trata de un fenómeno de biopiratería o de explotación cognitiva? ¿Existen conocimientos indígenas que están siendo explotados indirectamente por estas compañías que venden productos en base a stevia? ¿Cuáles son los mecanismos institucionales, legales, económicos, culturales, a través de los cuales se produce este fenómeno, ¿no? Estas son algunas de las interrogantes que me hice en el inicio de la investigación. Y bueno, ahí ya fui precisando los objetivos, ¿no? Analizar el vínculo entre acumulación de capital y aprovechamiento lucrativo de flujos de conocimientos, ¿no? Sí, ¿cuál es la relación entre capitalismo y conocimiento? Entender el papel de la propiedad intelectual en ese proceso. Evaluar el impacto de las relaciones centro-periferia, siempre pensando situados desde América Latina, bueno, qué implicancias tiene esto, y comprender, obviamente, el papel de la ciencia y la tecnología en estos procesos. Vamos a ver entonces esta historia, que he denominado del uso indígena al comercio mundial de la stevia, ¿no? Y como dice ahí debajo de la imagen del Principito, no me interesa per se la stevia, yo no soy un naturalista, no tengo nada tampoco contra ello, pero no es un área en la que me dedique ni a la cual le dedique tiempo, sino que a mí lo que me interesa es que desde el ángulo de la stevia podamos tratar de comprender algunas dinámicas del capitalismo, que es lo que a mí sí me interesa. Entonces, lo primero, la primera etapa, que de hecho es el primer capítulo del libro, la primera etapa fue reconstruir cuál había sido el uso indígena de la planta, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de que hay conocimientos indígenas, es preciso reconstruir esta prehistoria de la planta, digo prehistoria en relación con su comercialización ya como mercancía, ¿no? Entonces hay una historia previa a esto, que es una historia de un tiempo indefinido, de hecho parte de lo que descubrí en las fuentes cuando fui a estudiar todo esto, hice trabajo de archivo en Paraguay, de donde es originaria la planta, perdón, no lo dije. Hice trabajo de archivo, consulté las fuentes originarias donde aparece la mención a la planta, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos es que ya se hablaba desde su inicio de un uso ancestral, pero nunca se fue capaz de señalar con exactitud de cuánta duración es ese uso, ¿no? A los efectos, hoy de todos modos se considera conocimiento tradicional, ya lo veremos, porque es un conocimiento que se transmite en el seno de las comunidades indígenas de carácter colectivo, es decir, no hay un único titular de ese conocimiento, ni un único productor de ese conocimiento, y que se transmitió al menos, esto yo sí lo pude demostrar, durante 100 años, por lo cual ya estamos en condiciones de hablar de un uso, perdón, de un conocimiento tradicional, ¿no? Entonces, la característica que fue particularmente relevante en este caso es que la planta es originaria de una región bastante aislada y de difícil acceso en Paraguay, no hoy, por supuesto, sino a fines del siglo XIX o durante todo el periodo colonial, que es la cordillera de Amambay. La cordillera de Amambay es una región montañosa, selvática, de frontera entre Paraguay y Brasil, ¿no? Con el Mato Grosso brasilero. Y esa región, durante toda la etapa colonial, prácticamente se mantuvo inexplorada. Por lo tanto, se mantuvo el estilo de vida indígena, digamos, de las comunidades guaraníes de la zona, que son los Paita Viterá, y eso permitió que la planta, por eso es que no sabemos cuánto tiempo hace que la conocían, porque hasta fines del siglo XIX el mundo occidental no tomó conocimiento de esta planta. Es decir, se mantuvo relativamente intacto el modo de vida indígena, intacto dentro de lo que se puede considerar intacto en un contexto de colonialismo, ¿no? Por supuesto, pero digámoslo así, era una región que quedó todavía bajo control indígena hasta fines del siglo XIX, y era una región de frontera, además, entre la zona hispana y la zona portuguesa, con lo cual ninguno de los dos países tenía un interés específico en la zona, ni había minería, por lo cual
Esto, sumado a la característica endógena de la planta de esta exclusiva región, si bien el género stevia es un género que está presente en toda América, con más de 300 especies, hay una única stevia, que es la stevia rebaudiana bertoni, que tiene poder edulcorante. Y esa stevia, que es una en 300, solamente se desarrollaba en los valles de estas montañas selváticas del Paraguay, ¿no? Y ahí habitaba esta comunidad guaraní, que es una comunidad específica, una familia específica dentro de los guaraníes, que habitaban esta exclusiva zona. Es decir, que se dan una serie de circunstancias muy particulares que hicieron que la planta se mantuviera quizá durante siglos, porque es muy probable que haya sido consumida durante siglos, en el uso indígena sin el conocimiento, o por lo menos no hay registro de que españoles, colonos, etcétera, hayan tomado conocimiento de la planta, ¿no? El primer registro que tenemos de que la planta es conocida por un occidental va a ser recién a fines del siglo XIX. Por eso es un caso fantástico para su estudio, ¿no? Porque al ingresar tan tarde en el conocimiento del mundo occidental, que ya el mundo occidental obviamente empieza a registrar todo en términos científicos, etcétera, etcétera, me permitió a mí poder reconstruir toda la historia paso a paso. Si a diferencia de los casos del siglo XVI, que las fuentes, obviamente, son fuentes más precarias, uno tiene que ir tomando un dato y tratando de reconstruir qué sucedía, porque son fuentes que no están completamente desarrolladas. Cuando ya veamos el caso de la stevia, bueno, veremos que esto, en cambio, está muy, muy sistematizado porque, nada, ya es un tiempo muy reciente, ¿no? Y el otro trabajo que hice en este primer capítulo, además de identificar estos aspectos de la particularidad de la planta, del contexto sociohistórico particular que hizo que se mantuviera en el relativo aislamiento y desconocimiento del mundo occidental, también me permitió a mí identificar 3 tipos de conocimiento indígena que yo pude mostrar evidencia que existieron, ¿no? Porque este es un punto central. O sea, poder mostrar con evidencia que hubo contribución indígena al conocimiento de la planta es muy importante, es muy importante. Por un lado, por justicia histórica, ¿no? Sí, para demostrar que los indígenas producían un conocimiento de valor, o producen. Y por otro lado, porque hoy se ha desarrollado todo un andamiaje jurídico internacional que da cierta protección a los conocimientos tradicionales, y para eso es preciso mostrar que ese conocimiento existe, ¿no? O existió. Entonces yo hice un aporte ahí que ha sido retomado por algunas comunidades del Paraguay, para demostrar que efectivamente hubo 3 tipos de conocimientos, ¿no? El primer tipo de conocimiento es el de la ubicación de la planta, que eso ya es un conocimiento de valor, ¿no? Piensen que mientras Europa no tenía ese conocimiento, la planta no existía. Por lo tanto, conocer la ubicación de algo y dónde crece ya es un primer conocimiento que pude constatar que existió, porque durante 100 años, no durante el primer contacto, sino durante 100 años, hasta una expedición botánica en los años 80 del siglo XX, los científicos y las empresas europeas, norteamericanas, japonesas, que van a ir a buscar especies de la planta, requieren de la guía de los indígenas. Bien, por lo tanto, ahí pude demostrar que es un conocimiento valioso y que es un conocimiento que aporta valor, ¿no? El segundo conocimiento es el de el ciclo de floración y cuestiones vinculadas, digamos, a la agronomía de la planta. Si bien a priori no podemos decir que ellos producían la planta, sino más bien la recolectaban de la naturaleza, sin embargo sí hay un conocimiento acerca del ciclo, y esto está también constatado en distintas fuentes históricas que dan cuenta de que los indígenas le proveían de ese conocimiento a quien lo solicitara, ¿no? En distintos momentos de esta historia. Así que hay un segundo elemento, ¿no? Y el tercer conocimiento valioso es que la planta es comestible, ¿no? Es un conocimiento distinto al de la ubicación, es un conocimiento distinto al de un uso agronómico, aunque sea precario, pero en fin, algunos conocimientos en relación con la floración, con los ciclos, con la forma del crecimiento. Hay un tercer conocimiento que aportan los indígenas, que es la idea de que es comestible, ¿no? Piensen que la naturaleza, en su voluptuosidad, en su frondosidad, sobre todo en la región tropical y subtropical, tiene cientos y miles de especies, ¿no? Vegetales, animales, y saber cuáles plantas son comestibles no es un dato menor, ¿no? Por lo tanto, los indígenas además proveen de ese conocimiento. ¿Cuándo aparece
Occidente en esta historia? Bueno, aparece con un personaje fantástico que es Moisés Bertoni. Moisés Bertoni es un suizo, científico, anarquista, de ideología, de formación, que él en un momento de su vida decide abandonar Europa y emprender la construcción de una colonia igualitaria en América, ¿no? Hay un proceso de creación de ciudades utópicas en América, no es el único, por supuesto, hay otros. Incluso en Europa también se hizo un proceso parecido y supongo que en otros continentes también. Pero concretamente en el caso de Moisés Bertoni, él hace una solicitud que es aprobada y se viene con alrededor de 40 familias de colonos suizos con la idea de construir, de hacer la América, digamos, pero no hacer la América para llenarse de plata, sino pensar América como un continente utópico, ¿no? Que esto estaba muy presente. Hay algunos libros que les puedo recomendar sobre el tema que son muy lindos. Estaba muy presente en la mirada de Europa sobre América, ¿no? De hecho, cuando ustedes ven los textos iniciales del siglo XVI, aparece mucho la idea de que América podía haber sido, parecía el paraíso, etcétera, etcétera, ¿no? Donde la gente no tenía vergüenza, no se conocía la propiedad, bueno. Hay una serie de construcciones, son construcciones ideológicas de Europa sobre América, que van a continuar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces Moisés Bertoni se viene a América, y esto es interesante porque fíjense que estamos hablando de un personaje que a priori nos cae muy simpático, ¿no? Ideológicamente hablando, un tipo que quiere la igualdad, que quiere... y de hecho él va a tener una experiencia bastante frustrante en relación con la colonia. Primero se entrevistan con el presidente argentino, con Roca, luego Roca los manda a Misiones, donde estaba su hermano como gobernador, no les va bien en Misiones, básicamente tienen que enfrentar algunas situaciones de corrupción y la naturaleza además les hace una mala pasada, se les deteriora mucho la colonia y deciden migrarla y él recorre el Paraná, ¿no? Piensen en la época, ¿no? Fines del siglo XIX, para ubicarnos pueden leer los cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? De inicios del siglo XX, ahí en Misiones, donde todavía hay una selva muy importante, etcétera, etcétera, ¿no? Un territorio poco explorado. Y Moisés Bertoni se adentra en el Paraná y en sus afluentes con una canoa para buscar, y algunos colegas obviamente de su colonia, para buscar un nuevo sitio donde asentar, ya fuera de Argentina, esta colonia igualitaria que quieren fundar, ¿no? Y finalmente encuentran ese lugar en Paraguay. Sí, básicamente cruzan el Paraná, lo remontan hacia el norte y se ubican en lo que todavía hoy se puede visitar en Paraguay, como monumento científico Moisés Bertoni. Está ahí a la altura de Puerto Wanda en Argentina, pero del lado paraguayo. Se puede visitar el lugar donde se ubicó la colonia de esta gente, ¿no? Y él en ese recorrido toma contacto con los guaraníes Paita Viterá, y él dice que es la primera vez que le hablan de una planta endulzante que se ubicaba remontando el río Monday, ¿no? Un río que fluye por el Paraguay. Entonces él da cuenta de esto en unos escritos y es el primer registro que Occidente tiene, todavía por supuesto un registro muy secundario, en relación con la existencia de la planta. Moisés Bertoni va a tener un rol muy destacado para la ciencia paraguaya. Con el tiempo va a terminar siendo una de las figuras fundantes, digamos, de la ciencia en Paraguay, va a crear instituciones, va a crear revistas científicas, es hoy en Paraguay una figura importante, digamos, en su historiografía de la ciencia. Y con esto quiero apuntar a que él, a los 10 años más o menos de instalada la colonia, él ya va a estar viviendo en Asunción, va a estar ocupando algunos roles institucionales en organismos científicos muy chiquitos del Paraguay. Piensen que estamos en el Paraguay posterior a la guerra de la Triple Alianza, por lo tanto es un Paraguay absolutamente deteriorado, con instituciones muy, muy, muy pequeñas. Y Moisés Bertoni, que él se vuelve paraguayo, se nacionaliza paraguayo, y no solo eso, sino que va a fomentar políticas de desarrollo, o sea, realmente es una persona muy, muy interesante y muy importante para el Paraguay. Estando en Asunción, vuelve sobre esa planta, ¿no? Ya con más recursos, ya no es un colono en situación de precariedad, huyendo de la Argentina, etcétera, etcétera, sino que ahora ya es el director de una institución importante dentro de las condiciones del Paraguay, y él vuelve sobre esta idea de la planta, ¿no? Evidentemente le había quedado ahí alguna obsesión, digámoslo así, con esta especie,
y ya movilizando distintos recursos, que yo te lo analizo con mucho detalle en el libro, ¿no? Voy mostrando los intermediarios y los mediadores en la clave de lo que les comenté la semana pasada. Él va a hacer un esfuerzo importante por conseguir un espécimen de la planta, ¿no? Y es muy interesante acá ver la capilaridad, ¿no? De cuando uno se ubica en una región central, como puede ser la capital de un país, sobre todo cuando uno tiene un poder institucional, etcétera, simbólico, que es dado por la ciencia, institucional, por el Estado, etcétera, él va a movilizar una serie de recursos que le van a permitir, luego de haber intentado durante 12 años, dice él, conseguir esta planta, finalmente, ya en ese lugar que ocupa, le va a permitir obtener un ejemplar de la planta disecado, y en base a ese ejemplar él publica el primer artículo científico sobre la planta, ¿no? Que al día de hoy va a tener su nombre. O sea, el descubridor de la planta para la ciencia es Moisés Bertoni, ¿no? La planta hoy se denomina Stevia rebaudiana bertoni, ¿no? Rebaudiana es el nombre que él mismo le puso en homenaje a un químico argentino, Ovidio Rebaudi, y Bertoni es el nombre del descubridor, ¿no? Stevia rebaudiana bertoni es el nombre científico de la planta. Y bueno, una vez que ya el artículo es publicado en una revista, fíjense, pequeña, muy pequeña, paraguaya, que él mismo había creado. Ahora, tiene varios aspectos notables esa publicación, que yo los analizo con mucho detalle en el libro. Primero, que la publicación no está hecha ni en español ni en guaraní, que es la lengua dominante del Paraguay. Imagina, si hoy es una lengua dominante, imagínense hace 120 años, ¿no? Era indudablemente la lengua habitual en Paraguay, lengua que además Moisés Bertoni aprende a hablar, ¿no? Moisés Bertoni se hace un estudioso de la cultura guaraní, publica grandes libros sobre los guaraníes y de hecho va a ser reconocido, ¿no? En el Congreso Americanista como un gran estudioso de las culturas americanas. Es decir, es una persona que conocía muy bien la cultura guaraní. Y eso le va a permitir, de hecho, tener un acceso muy, muy directo, ¿no? A muchos de estos conocimientos. Ahora, fíjense que él no tiene una intención de explotación. Acá tenemos un caso de un mediador típico, ¿no? O sea, él aporta conocimientos porque él va a intentar taxonomizarla de acuerdo a la taxonomía de Linneo o sea, va a aportar conocimientos propios de su formación, va a traducir conocimientos indígenas, pero no tiene un fin de lucro, ¿no? Sería la ciencia por la ciencia misma. Acá uno empieza a tener que problematizar qué significa esto, ¿no? Cuando veamos el final de esta historia. En concreto, él va a escribir un artículo que no está escrito en español, no está escrito en guaraní, está escrito en francés, porque era una de las lenguas científicas de la época. Después se va a imponer el inglés como lengua universal, como es hasta el día de hoy, pero en el siglo XIX todavía coexistía el francés con el inglés y el alemán, ¿no? Como tres lenguas científicas en disputa, asociado a tres países, ¿no? A tres países imperiales. Entonces, el texto está en francés, con las taxonomías en latín, obviamente, y esto es muy notable, ¿no? Porque ya hay un interés de traducir conocimientos indígenas que dejan de estar en el plano local, asociados a la lengua y a la intersubjetividad indígena y al lenguaje guaraní, por lo tanto muy acotados en su circulación, ahora de repente están en un lenguaje del imperio, que por lo tanto es un lenguaje, no digo mundial, pero un lenguaje internacional, un lenguaje que puede ser leído en muchos lugares del mundo, y ese conocimiento ya deja de ser local y se va volviendo universal. Y esto es muy interesante porque nos muestra que la universalidad del conocimiento es una producción histórica. Bien, porque el conocimiento indígena no cambió porque se tradujo al francés. Sigue siendo el mismo conocimiento. Ahora traducido a un soporte, en términos de materialismo cognitivo, ¿no? A un soporte material distinto, sus posibilidades de circulación van a cambiar completamente. De hecho, esta traducción de los conocimientos indígenas al lenguaje científico va a constituir lo que en el libro denomino como un punto de irreversibilidad. Los puntos de irreversibilidad son traducciones del conocimiento. No me refiero solo a traducciones entre lenguajes, ¿no? Del guaraní al francés, no. Traducciones tienen que ver con cambios de soporte material, ¿no? Cuando un conocimiento pasa de un soporte al otro, por ejemplo, de la oralidad a la escritura, ¿no? Eso es una traducción de conocimientos. Entonces, hay traducciones de conocimientos que se vuelven puntos de irreversibilidad. Ya una vez que suceden, ya no se puede volver atrás, ¿no? Entonces, cuando el conocimiento indígena, la existencia de esta planta, los usos, su carácter comestible, su potencial edulcorante, cuando todo esto es traducido, ya no hay vuelta atrás.
¿Qué significa esto? Se empiezan a mover unos engranajes que ya son indetenibles, ¿no? Es decir, ya no podemos volver a la planta de uso local fuera del mercado, tal cual estaba en la cultura guaraní. Ya a partir de esto se empiezan a mover engranajes, que ¿cuáles son? Y son los engranajes de las sociedades capitalistas. Entonces acá vemos cómo la ciencia, por eso yo acuñé el concepto de mediación científica, se da una mediación entre conocimientos y entes, en este caso plantas, que estaban fuera de la órbita de lo mercantil, fuera de la órbita de lo capitalista, fuera de la órbita del mercado, eran una planta con valor de uso en el seno de una comunidad que se guiaba por lógicas comunitarias, ¿no? Entonces, a través de la mediación científica, una sociedad capitalista que está coexistiendo con la otra, ¿no? Toma conocimiento de esto y ya lo va a interpretar desde sus valores, que ya no son los valores de la comunidad original. Entonces, este conocimiento que ahora ingresó a la sociedad capitalista, ¿cómo va a ser visto rápidamente? Como potencial de lucro. Van a aparecer actores que rápidamente van a decir, ah, sí, planta comestible, ah, sí, planta edulcorante. Bueno, a ver cómo le puedo hacer plata. Sí, ya es una mentalidad, por eso yo hablo de una axiología capitalista, ¿no? Un horizonte de sentido capitalista que no estaba presente, por lo menos en esta comunidad, ¿no? En esa etapa de su historia. Entonces, es un punto de irreversibilidad. Es un punto de irreversibilidad. Y también podemos ver en este capítulo sobre el pasaje de lo local a lo universal, cómo las reglas de producción de conocimiento que emanan de los centros imperiales son aquellas que se consideran conocimiento científico, conocimiento válido. Es decir, el trabajo que hace Bertoni es traducir un lenguaje inferiorizado, un conocimiento visto como un no conocimiento, pero que era un conocimiento, bien, pero que en razones de la colonialidad, del modo en que se ve a ese otro, que es el indígena, va a ser visto como que es un no conocimiento, pero en su traducción, de acuerdo a las pautas establecidas por los organismos científicos centrales, bien, de hecho acá esto es muy claro, ¿no? Porque él busca adecuar este conocimiento a las pautas vigentes, transforma eso en un conocimiento válido, y de hecho esa transformación es lo que a él lo vuelve el descubridor, siendo que la planta ya estaba descubierta, si la planta ya estaba siendo utilizada. Y sin embargo, la stevia rebaudiana no se llama stevia rebaudiana paita baitera, se llama stevia rebaudiana Bertoni, ¿no? Es decir, aquel que traduce un conocimiento a las normas establecidas por los centros imperiales va a pasar a ser aquel que produce un conocimiento válido, ¿no? Esto es muy, muy notable en este caso. El siguiente capítulo analizo el pasaje de la periferia al centro, ¿no? Que es el momento en el cual el conocimiento fluye desde esta región periférica que es Paraguay, es más, diría, una región que está en la periferia de la periferia, si no es una periferia como puede ser Argentina, o como podía ser India, que es una región periférica del Imperio Británico en aquel momento, sino que es una periferia de la periferia, o sea, es una región absolutamente marginal para los intereses imperiales de aquel momento. Piensen que Paraguay había sido básicamente destruido, reducido en su territorio, su población aniquilada, y no representaba una economía de gran valor para los intereses británicos, que son el gran imperio en la época. Y sin embargo, y acá esto a mí me parece absolutamente notable para entender cómo funcionan los imperios, es impresionante que el imperio británico a fines del siglo XIX tiene la capacidad de tener un funcionario, por lo menos, en el consulado británico en Asunción del Paraguay, que tiene la misión y la capacidad de identificar en un artículo científico de una revista paraguaya que hay un descubrimiento que puede tener valor para el imperio. Esto es impresionante. Porque si esto sucedía a fines del siglo XIX, imagínense lo que pasa hoy, ¿no? Con los nuevos métodos de absorción, de vigilancia tecnológica, de saber lo que se está produciendo en el mundo para apropiárselo, ¿no? En aquel momento, un funcionario perdido en un consulado de un país absolutamente marginal tiene la idoneidad suficiente para entender que este artículo publicado por un suizo loco anarquista, bien, en un país como Paraguay, podía tener un interés para el imperio. Y lo que hace este funcionario, que se llama Cecil Gosling, es armar una cajita
Va, lo ve a Bertoni, le dice, oh, qué bueno lo que tu descubrimiento, ¿no me das algunos ejemplares de stevia para que yo mande a los jardines botánicos reales en Kew, Londres, para que allá quede la muestra? Sí, por supuesto, cooperación científica, dice Bertoni. Bueno, le da ejemplares de stevia. Gosling pone en la caja, digo una caja como irónicamente, no sé el formato físico del envío, pero de un paquete, digamos, pone una copia del artículo de Moisés Bertoni y además Gosling hace el trabajo de recabar la información que existía en Asunción. Es decir, que habla con distintas personas y dice, ¿usted qué sabe de esta planta? Y todo eso lo sistematiza. Con todo ese paquete lo envía por barco, porque en la época, recuerden, no tenemos avión, envía esto por barco a Londres. A ustedes háganse la imagen mental de que esto está sucediendo en toda la extensión del Imperio Británico, que en extensión fue el imperio más grande de la historia humana, ¿no? El imperio continuo más grande fue el de los mongoles, de Genghis Khan, pero el imperio, si uno saca esa continuidad territorial que tuvieron los mongoles y lo compara en territorio con Gran Bretaña, que eran todos fragmentos por todo el mundo, fue el imperio más grande en la historia humana, ¿no? Entonces, imagínense esto que hizo Gosling desde Paraguay, sucediendo en cada consulado de cada lugar donde estaba el imperio británico en todo el mundo, ¿no? Todo esto llega a los jardines botánicos, como llegarían decenas y cientos de paquetes todo el mundo, volviendo a los jardines botánicos de Kew la institución botánica más importante del planeta, y actuando como un gran centro de procesamiento de toda esa base mineral, vegetal, que está llegando de todo el planeta, y que llega, fíjense, no solo llega la muestra vegetal, llega con el conocimiento local. Llega con el conocimiento local. Y una vez que llega, va a ser taxonomizado una vez más, es decir, no adoptan la taxonomía de Moisés Bertoni. Moisés Bertoni, como les dije, estaba en situación de mucha precariedad científica en un país tan pobre como el Paraguay. Ellos, en cambio, están en el centro de procesamiento y pueden comparar la stevia con otras stevias de toda la América, con otras plantas, porque piensen que Bertoni no sabía que era una stevia. Hoy sabemos que es una stevia. Bertoni pensó que era otro género de planta. Entonces, en verdad es el Jardín Botánico Real el que lo corrige a Bertoni. O sea, fíjense, el centro corrigiendo la periferia de una posición de superioridad científica que efectivamente tenía, porque podían comparar esa planta con muchas otras especies e identificar correctamente cuál era, cosa que Moisés Bertoni no pudo hacer. Y acá se inaugura una etapa muy, muy, muy particular de disputa durante 20 años por la primacía del descubrimiento de la planta, donde hay un botánico del Jardín Botánico de Londres que le dice a Bertoni, no, pero la descubrí yo, porque tu taxonomía está barrada. El verdadero descubridor de la planta soy yo. Entonces, durante 20 años, hasta que hay un congreso internacional que se define que efectivamente fue Bertoni el descubridor, a pesar de haber equivocado la taxonomía, lo que aparece es, durante 20 años, dos nombres de la planta. O sea, hay dos nombres científicos en competencia, ¿no? Bueno, eso es algo que se estudia, ¿no? En el ámbito de los estudios de la ciencia, que son las controversias científicas, ¿no? Pero más allá de esto, y lo que es de más interés de este curso, cuando ya el centro imperial toma conocimiento de esta planta, y toma conocimiento por la vía diplomática, toma conocimiento por la ciencia, y toma conocimiento también, y esto lo iremos viendo, por la prensa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esto se publica, ya cuando llega a los jardines botánicos de Londres, los botánicos del jardín hacen sus propias publicaciones. Ustedes saben que la ciencia tiene esta dinámica de publicación permanente de lo que hace. ¿Por qué? Porque se busca establecer la novedad, ¿no? Es decir, enseguida se publica para ser merecedor de los honores, del descubrimiento, etcétera, etcétera. Y hay una prensa, ahí uno ve cómo funciona un sistema, lo que podríamos llamar hoy un sistema nacional de innovación, ¿no? Algo que nosotros acá le estábamos proveyendo un conocimiento, pero no estaba articulado con una propuesta productiva en el Paraguay, diríamos, de Moisés Bertoni, sino que simplemente actuaba como un científico que publicaba su saber, etcétera, etcétera. En el mundo central, rápidamente esto es leído por una prensa especializada, una prensa de tipo empresaria, que estaba leyendo, fíjense ustedes, ¿no? Publicaciones científicas para identificar productos de alto valor, y leen la existencia de esta planta edulcorante, y enseguida vemos, por ejemplo, a la prensa alemana. Alemania en ese momento era una potencia
emergente muy, muy importante, tecnológica e industrial. Y hay la primera publicación de prensa que yo encuentro es de la prensa industrial y comercial alemana, que dicen, che, miren esta planta que están publicando los ingleses, es una planta que nosotros podemos aprovechar. Y a partir de eso, fíjense los engranajes cómo funcionan, ¿eh? A partir de eso, el ministerio, no me acuerdo si era el Ministerio de Salud o qué ministerio era del Imperio Alemán, era el imperio en esa época, del Reich, ¿no? Del Imperio Alemán, pide a su consulado en Asunción que le mande también muestras para ser estudiadas en los laboratorios alemanes. Ahora, fíjense cómo se va armando el esquema, ¿no? Entonces, después de Gran Bretaña, Alemania va a hacer el mismo trabajo y poquito después Francia. O sea, los tres países van a empezar una carrera científica en torno a la planta que va a dar lugar, por supuesto, ya a la incorporación de muchos conocimientos, porque la planta va a ser sometida a análisis químicos, análisis agronómicos, etcétera, etcétera, pero siempre las vías de pasaje, ¿no? De la periferia al centro, ¿no? Que es muy notable y que nos permite pensar cuál es el papel de la ciencia periférica, ¿no? Cómo debemos desde la periferia hacer una ciencia que no se nos vuelva contra nuestros países, ¿no? Es un tema que no tenemos del todo resuelto, porque muchas veces desde la ingenuidad y desde el querer hacer una buena ciencia, terminamos trabajando como un subsistema integrado a los sistemas del norte global. Sistemas que luego van a capitalizar ese conocimiento en favor de sus países, ¿no? Como lo vamos a ir viendo en esta historia. Entonces, lo que tenemos en este capítulo es un pasaje del flujo de conocimiento de la periferia hacia el centro, un flujo que ya no va a volver a la periferia. Es decir, la periferia va a tener en algunos momentos algunas apariciones en este flujo, pero ya el flujo mainstream, ¿no? El flujo principal, ya ahora ya se desplazó. ¿Sí? Rápidamente ya no me interesa, ya no me servís. Ya las expediciones que van a continuar realizándose a la cordillera de Mambay, van a ser básicamente para extraer material vegetal, y bueno, en esa extracción de material vegetal van a necesitar de los indígenas, pero ya obviamente el grueso del conocimiento científico y tecnológico ya no va a ser aportado por la periferia, ¿no? Ya va a ser el centro con sus grandes instituciones la que van a continuar produciendo conocimiento sobre la planta. Un dato importante es que todavía en esta etapa, que no hay explotación económica, los conocimientos, podemos decir, fluyen libremente, ¿no? Por supuesto, en los centros, ya los guaraníes quedan desplazados, pero en principio todavía no hay una apropiación en términos de que los conocimientos tengan un titular y que excluya a los demás de su uso, ¿no? Es decir, los conocimientos todavía fluyen libremente en el ámbito de estas instituciones, de la ciencia, y hay unos primeros intentos de explotación comercial, tanto en Paraguay, de familiares de Bertoni, que no van a funcionar, y de los países centrales. Y acá hay casi como anécdota, pero que es interesante, que es que en las dos guerras mundiales hubo países europeos interesados en explotar la planta, ¿no? En la Primera Guerra Mundial fueron los alemanes, que estudiaron la posibilidad de darle a sus soldados en las trincheras mate con stevia. Y esto fue probado y todo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Pensar qué hubiera pasado si efectivamente se adoptaba esa decisión. Quizás hoy el mate sería una bebida universal, ¿no? Si el imperio hubiera adoptado el mate en esas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Bueno, finalmente eso no ocurrió y la stevia tampoco prospera en ese contexto, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, el país que exploró el uso de la stevia fue Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial va a ser bloqueada por los submarinos alemanes. En ese contexto van a hacer rápidamente una búsqueda de reemplazar algunos ingredientes, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pero ingredientes comestibles. Y bueno, es en ese contexto que se prueba la stevia como edulcorante ante las dificultades de acceso al azúcar, ¿no? Y se va a probar en todo el sur de la isla, en complementariedad con los Estados Unidos, que ya empiezan, ahí ingresa Estados Unidos en la historia, ingresa un poquito antes en verdad, pero ya Estados Unidos empieza pruebas tecnológicas para mejorar los cultivos de stevia en California y en Florida, son las dos regiones tropicales, subtropicales, no sé si se diría subtropicales, bueno, las regiones cálidas, digamos, de los Estados Unidos. Así que ahí hay un intento de uso de la stevia en Gran Bretaña que tampoco va a prosperar, ¿no? Así que en esta primera mitad del siglo XX todavía la planta es una planta
de objeto científico, que funciona como objeto científico. Es una planta que todavía no tiene una mercantilización, y es una planta que ya está bastante difundida en el conocimiento de los especialistas en botánica y que empieza a tener algunos primeros estudios agronómicos, en particular en estos países que mencioné, ¿no? Estados Unidos ingresa en la historia, fíjense que ya Alemania tenía la planta en desarrollo, ¿no? Francia también, Gran Bretaña también. Alemania intenta exportarla al África. Alemania tenía colonias en África en esa época, y apuntando a los climas cálidos, intenta desarrollar cultivos de la planta en el África, y Estados Unidos, la Universidad de Harvard, ni más ni menos, va a hacer cultivos de la planta en Cuba, ¿no? La Universidad de Harvard tiene una estación experimental agronómica en Cuba, y es ahí donde va a hacer los primeros desarrollos de la planta los Estados Unidos, ¿no? Pero todavía fíjense que estamos en un plano de la ciencia, de la tecnología, y al no haber todavía intereses mercantiles muy concretos, el desarrollo es relativamente moderado, ¿no? Todo esto va a cambiar a partir de la segunda posguerra. En la segunda posguerra, años 50, años 60 en particular, aparece un actor fundamental en esta historia que es Japón. Japón había sido destruido en la Segunda Guerra Mundial. Japón necesitaba en su reconstrucción, o por lo menos parte de sus políticas de reconstrucción, implicaban tratar de reducir o moderar la dependencia de los Estados Unidos. Ustedes saben que Japón en la posguerra quedó ocupado militarmente por Estados Unidos hasta la actualidad, ¿no? Todavía hoy la base de Okinawa de Estados Unidos en Japón sigue siendo una base muy importante para el control de los Estados Unidos sobre Japón, ¿no? Bueno, en aquel contexto, imagínense, era mucho más fuerte, pero de todos modos los japoneses estaban buscando la forma de liberarse de la dependencia de los Estados Unidos, y una de las decisiones que adoptan es no permitir el consumo de edulcorantes sintéticos, ¿no? En los años 50 y 60 empieza la preocupación por la obesidad, es el boom del consumo, ¿no? Empieza la preocupación por la obesidad, hay mayor conciencia sobre los efectos del exceso de calorías en la salud, en particular en relación con la diabetes. Entonces ya empieza en el mundo la búsqueda de edulcorantes sustitutivos del azúcar. Y en ese contexto, grandes empresas químicas estadounidenses van a desarrollar productos químicos que hoy son, hasta el día de hoy, son los más consumidos, ¿no? Japón dice, bueno, no importemos estos productos de los Estados Unidos, busquemos algún edulcorante sustitutivo del azúcar que nos permita no depender de Estados Unidos. Y obviamente consultan a sus especialistas, los especialistas dicen, bueno, hay un producto en Sudamérica, una planta que se llama stevia, que podría funcionar. Y Japón empieza a mandar expediciones, y primero consulta a sus colonos japoneses que estaban en Sudamérica. Esto por eso es muy impresionante la historia, ¿no? Porque consulta a estos colonos, los colonos le dicen, sí, la planta está acá, tenés que hablar con tal, y hay unos informes que yo pude acceder, donde está relatado todo esto, ¿no? Y finalmente Japón hace una expedición formal y se lleva 500.000 ejemplares de stevia, en un caso de expropiación muy claro, ¿no? Quizás haya algún tipo de intercambio con las comunidades locales, quizás les proveyeron de algún material o algo de dinero a cambio, pero es muy brutal porque es el proceso más fuerte, ¿no? O por lo menos cuantificado en ese sentido, ¿no? De 500.000 ejemplares de una planta que, les adelanto el fin de la historia, se extinguió en su estado natural. O sea, todo este proceso de extracción de plantas que se va haciendo a lo largo de 100 años hace que la planta en estado silvestre haya prácticamente desaparecido. Entonces Japón se lleva 500.000 ejemplares y, como no permite la competencia de los edulcorantes químicos, va a ser el primero que empiece una explotación comercial de gran escala de la stevia. Por supuesto, Japón, con toda su potencia tecnológica, con toda su potencia científica, con su potencia industrial, rápidamente va a mejorar la planta, va a desarrollar nuevos cultivos, va a profundizar en los subproductos que puede extraer de la stevia, y rápidamente la stevia se volvió en Japón el primer edulcorante consumido hasta el día de hoy, ¿no? Y de Japón irradia sobre el sudeste asiático, ¿no? Después de Japón va a entrar China, Malasia, Corea del Sur es un gran consumidor de stevia. Incluso hay quienes señalan, y esto no está probado todavía, pero hay quienes señalan que la mayor longevidad que ha logrado Japón sobre el resto de los países del mundo tiene que ver, para algunos autores, con el consumo de stevia
y con que no permitieron el consumo de edulcorantes sintéticos y químicos que hoy están siendo fuertemente discutidos, ¿no? Por sus efectos sobre la salud. Hay quien dice eso, no ha podido ser probado, pero me parece un dato importante, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta aparición de un gran actor capitalista muy poderoso como el Japón. Mientras tanto, en Europa y Estados Unidos la planta carece de interés porque básicamente Estados Unidos inunda con sus productos edulcorantes a los mercados occidentales. Y en Paraguay, en muy pequeña escala, a la escala que es posible en Paraguay, aparece un empresario nacional, ese que está en la foto, Luis Enrique de Gasperi, que va a comenzar una producción capitalista, empresaria, de la planta. De hecho, esa foto que está atrás ahí es la primer producción extensiva de la stevia, que también es un caso muy interesante que yo lo estudio con mucho detalle en el libro, porque lo pude reconstruir paso a paso, porque ahí se puede ver cómo se adentran en la cordillera, qué tipo de negociaciones hicieron con los indígenas para extraer ejemplares. O sea, es un caso muy, muy interesante, cómo algunos indígenas terminan trabajando para él en la producción de la planta. Bueno, y ahí comienza, digamos, un circuito de valorización de la planta a escala local que es muy interesante. Y es un proceso que va a permitir al Paraguay a lo largo de 40 años desarrollar una cierta capacidad productiva industrial de la planta. Veremos en el último capítulo de esta historia que esa capacidad luego, con algunos cambios normativos, va a quedar absorbida por las multinacionales, ¿no? Digamos, es un sendero virtuoso de desarrollo que va a ser abortado por cuestiones que veremos un poquito más adelante. Y el tercer elemento de esta etapa, que es muy importante, tiene que ver con la aparición de la propiedad intelectual, ¿no? En los años 60 comienza un proceso de expansión de la propiedad intelectual, una expansión que tiene que ver con que el capitalismo estaba pasando de etapa, de una etapa centrada en la valorización industrial, a una etapa centrada, que es la etapa actual, en la valorización del conocimiento como factor estratégico de las empresas y de los países, y en esa búsqueda de valorizar el conocimiento aparece la propiedad intelectual como el momento de monetización de ese conocimiento, ¿no? Entonces, por primera vez en los años 60, y diría más bien inicios de los 70, empieza a haber patentes y derechos de obtentores, que son los derechos sobre especies vegetales. Empieza a haber propiedad intelectual que va abarcando procesos productivos vinculados a la stevia, refinamiento de algunos componentes de la stevia y cómo hacerlo, variedades vegetales de la planta que empiezan a ser protegidas por derechos de obtentores, es decir, de la stevia silvestre se van ramificando distintas variedades, y ahí ustedes tienen, por ejemplo, la portada de la primer patente de un método de producción de este biócido, que es de una empresa estadounidense, ¿no? Esto cambia toda la historia. Esto cambia toda la historia, porque acá ya podemos ver un cambio de lógica, ¿no? Del conocimiento como bien común, propio de la discusión del ámbito de la ciencia, al conocimiento como bien privado, donde hay un titular, que así como podés tener un título de propiedad de un auto o de una casa, tenés el título de propiedad sobre un conocimiento. Y eso vamos a ver los efectos que tendrá más adelante. Por último, para cerrar esta parte, y no estoy justito de tiempo, por último, cuando empiezo a estudiar esta empresa que aparece ahí abajo, de Amazon Natural Drug Company, de Somerville, New Jersey, cuando empiezo a estudiar esta empresa, descubro un cuarto elemento que estaba ausente de los pasajes de la periferia del centro. Yo mencioné la prensa, la diplomacia y la ciencia. Aparece un cuarto elemento que es la biopiratería, asociada, en este caso en particular, a operaciones de inteligencia de Estados Unidos sobre América Latina, aunque no solo sobre América Latina, también esta empresa también operaba en África, donde básicamente la CIA lo que hacía, la CIA porque es el organismo que estaba a cargo en este momento de esta operación, la CIA creaba empresas fantasmas que no existían, como esta Amazon Natural Drug Company, que no existía, con la misión de relevar conocimiento local y flora y fauna local con dos finalidades, ¿no? Estos son programas de la CIA que ya están desclasificados, así que todo esto es información pública. De hecho, ya en los 70 se desclasifican por un escándalo que hubo con estos programas que ahora voy a contar. ¿Cuáles eran las dos misiones que tenían? Por un lado, buscar plantas que puedan ser utilizadas para la obtención de la verdad. ¿Saben a qué me refiero, no? Plantas que puedan ser usadas en contextos de tortura, en el marco de la guerra contra el terrorismo, así le llamaban ellos, ¿no? La contrainsurgencia,
que puedan ser utilizadas en contexto de tortura para que las personas revelen secretos que eran de interés de los organismos de inteligencia y de las fuerzas del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, hay una misión acá que es estudiar plantas para eso, plantas que puedan ser utilizadas para eso. Y la segunda misión es buscar plantas que puedan tener valor económico. Y es muy impresionante porque estos científicos que van a participar de esta empresa y van a participar de la CIA, son todos científicos de los organismos más prestigiosos de los Estados Unidos, ¿no? Acá vamos a ver a grandes laboratorios de grandes universidades que eran parte de estos programas, ¿no? Lo cual es muy, muy cínico, muy cruel, y que imagínense lo que pasa hoy con estas cosas, ¿no? Si en aquellos años ya pasaban. Entonces, esta gente estaba colaborando con el desarrollo de mecanismos de tortura para ser aplicados en América Latina en el contexto de la contrainsurgencia, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, Georgia Persinos, que aparece ahí, cuyo marido también estaba vinculado a la CIA y a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Bueno, ella va a aportar muchísimas patentes, muchísimos conocimientos a este programa, ¿no? En fin, todo eso está contado con mucho desarrollo en el libro, y está mostrado además cómo operaba una tercer pata, ¿no? Una pata era la ciencia, otra pata era la CIA y la inteligencia, y la tercer pata era el fomento de determinados grupos evangélicos en América Latina que servían de vehículo para los otros dos, ¿no? Hay unos grupos ahí que operan en territorio, operaban dentro del Amazonas. De hecho, algunos de esos grupos fueron expulsados ya en esa época y denunciados por universidades ya en esa época por el trabajo ideológico que hacían sobre las comunidades indígenas, e incluso algunos de esos grupos fueron expulsados a inicios del siglo XXI, como parte de los procesos políticos que se dieron en América Latina, fueron expulsados esos grupos que seguían operando todavía y que siguen operando en América Latina, ¿no? Entonces uno podía ver la vinculación entre inteligencia y estrategia geopolítica imperial, grupos religiosos, protestantes vinculados a este marco de desarrollo de los intereses de Estados Unidos en la región, y los organismos científicos que se nos muestran como los más importantes del mundo, pero prestándose a este tipo de operaciones en territorio, ¿no? Realmente un caso muy, muy notable y muy, muy fuerte. Bueno, acá podríamos hablar de varias cosas más, pero voy a avanzar para llegar hacia el final de esta historia. Bueno, y por último llegamos a este último capítulo que denomino de lo prohibido a lo codiciado. ¿Por qué? Porque cuando la planta va a intentar desplegarse de parte, sobre todo de algunas empresas naturistas en los Estados Unidos, también en Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos en los años 80, cuando la planta intenta entrar en el mercado de los edulcorantes, se va a encontrar con una resistencia inédita de parte del organismo de sanidad de alimentos de los Estados Unidos, que es la FDA, la Food and Drug Administration. La FDA va a prohibir el consumo de la planta. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, públicamente lo que dicen es que porque la planta no estaba aprobada, porque no era suficientemente testeada su sanidad o toxicidad, etcétera, etcétera. Lo que por debajo yo pude reconstruir es que fue el lobby de la empresa que en ese momento encabezaba el mercado mundial de los edulcorantes sintéticos, que era Monsanto, con NutraSweet como su producto estrella. El aspartamo es el nombre del edulcorante químico que contiene el NutraSweet, o que contenía el NutraSweet. Después Monsanto la vendió en el 2000. Y es Monsanto la que va a bloquear a través de la FDA y de la presión y el lobby sobre la FDA que se abra el mercado estadounidense a los productos de stevia. Y esto es muy importante decirlo, el mercado estadounidense a su vez actúa como un mercado de referencia para gran parte de los países del mundo. Hoy, de hecho, en Argentina estamos firmando un acuerdo que básicamente adoptamos lo que la FDA diga, resignando cualquier tipo de soberanía nacional. Bueno, esto ya en los hechos ya pasa. Si lo que la FDA establece tiene un efecto cascada sobre una cantidad enorme de países. Entonces, cuando la FDA prohíbe el consumo de la planta, y tener una planta de stevia en Estados Unidos podía ser equivalente a una planta de marihuana, ¿me explico? Será una planta prohibida, sin ningún fundamento, es decir, no había nada que dijera que la planta tenía algún efecto tóxico. Y de hecho ya estaba siendo consumida en Japón hacía 20 años, masivamente. Y sin embargo la FDA bloquea la planta y la va a bloquear entre los años 80 hasta el año 2008. Por eso yo les anticipé al principio de esta historia que seguramente todos conozcan la planta, porque después del 2008, cuando cambian las normativas de sanidad asociadas a nuevos intereses empresarios, pasamos a escuchar todos de la stevia, ¿no? O sea, fíjense el papel que tienen las normativas de sanidad
y las normativas técnicas en general sobre la apertura o el cierre de un mercado. Entonces la FDA bloquea esto va a ser denunciado, o sea, ya en el propio Congreso de los Estados Unidos hay un senador demócrata, Hetzenbaum, que va a hacer una denuncia muy fuerte sobre esto, porque se da un conflicto que dura muchos años entre grupos naturistas y empresas interesadas en explotar la stevia contra la FDA, que no da pruebas de por qué la planta debía ser prohibida y que sin embargo tiene una posición muy hostil hacia la planta, al punto de ordenar incluso la quema de libros de recetas. O sea, ordena la quema de libros. Hay un discurso, yo pongo en el libro, muy bueno. No me acuerdo si es del senador o de uno de los activistas de la stevia. Hay un discurso muy bueno que dice, ¿no? En Estados Unidos podés comprar un libro para hacer una bomba, pero están quemando libros para cocinar con stevia, ¿no? El tipo muestra lo ridículo de esto, ¿no? Porque efectivamente era así. ¿Y por qué había sectores interesados en la planta? Bueno, básicamente porque podía funcionar muy bien para población con diabetes, ¿no? Y era de parte de sectores que rechazaban el consumo de aspartamo, porque ya en los años 80 el aspartamo va a ser cuestionado como un edulcorante con posibles efectos de cáncer, ¿no? De carcinogénesis. Y esto va a ser, habría que hacer toda una historia del aspartamo, si quieren después la hacemos, ¿no? Pero lo del aspartamo es increíble porque se nos metió por las orejas a todo el mundo, sigue estando lleno de productos con aspartamo, que no sabemos que lo tienen porque está en una medicina, porque está en una gaseosa, porque está en un dulce que le damos a nuestros hijos, y sin embargo ya desde fines de los 70 el aspartamo viene dando señales muy serias de que puede tener efectos nocivos sobre la salud. De hecho, por eso Monsanto lo vende, ¿no? Monsanto cuando venda NutraSweet va a ser porque entiende que se viene una cosa pesada con el aspartamo en términos de denuncias judiciales, etcétera, y de hecho fue lo que pasó, ¿no? Es decir, el aspartamo, empresas productoras de aspartamo han tenido que pagar juicios millonarios a familiares de personas fallecidas por cáncer que lograron asociar el aspartamo con el cáncer, ¿no? Bueno, toda esta discusión es apasionante, se desarrolla durante 20, 25 años. Paraguay, Argentina y Brasil, que los tres tenían pequeñas empresas vinculadas a la producción de stevia, van a ser parte de foros internacionales para promover el consumo de la stevia. Esto yo lo pude reconstruir en actas de discusiones de la FAO y de la OMS, donde se dan las representaciones nacionales de estos países en favor de la apertura del mercado de la stevia. Y aquí empieza la parte más triste quizá de toda esta historia, que tiene varias partes, no sé si tristes, pero varias partes duras, ¿no? De digerir. Es que todo este lobby, todo este esfuerzo que llevó adelante el mercado de la stevia, un mercado que, insisto, en el sudeste asiático ya existía y era muy próspero, pero que estaba bloqueado en todo el mundo occidental, todo ese esfuerzo va a empezar a rendir sus frutos a partir del año 2000, donde hay un organismo entre la OMS y la FAO que se llama HECFA, que se encarga de los aditivos alimentarios específicamente. Este organismo va a empezar a liberar la presión sobre la stevia, va a decir, bueno, a ver, sí, se puede consumir bajo estas condiciones. Cuando eso empiece a pasar, quienes van a obtener el lucro y el beneficio de eso van a ser grandes actores globales. Es decir, no va a ser el Paraguay, no va a ser las pequeñas empresas de Argentina o las medianas empresas de Brasil, no van a ser los grupos naturistas de California ni de Florida, no van a ser ni siquiera los japoneses, que tenían un poder bastante importante, sino que van a ser las grandes corporaciones estadounidenses. ¿Y cómo lo hacen? Y este es el punto central. Y ahí está el poder de lobby que tienen sobre los organismos internacionales, ¿no? Cuando el HECFA, este organismo conjunto entre la FAO y la OMS, establezca que se puede consumir derivados de stevia, va a permitir tan solo el consumo para uso humano de un componente de la planta, bien, que es un edulcorante de la planta que representa el 1% de la planta, se llama rebaudióxido A, es un componente edulcorante de todos los que tiene, ¿no? Purificado al 95% de pureza. Es decir, que vos de la planta sacás el 1% y lo tenés que purificar y obtenés una especie de cristal blanco, como si fuera un polvito blanco, y eso es lo que el HECFA definió que era, se podía habilitar para consumo humano. ¿Qué pasa? Para alcanzar ese grado de pureza y ese grado de refinamiento de la planta necesitas alta tecnología. ¿Quiénes tienen la tecnología?
¿Y quiénes tienen las patentes sobre esas tecnologías? Las grandes corporaciones mundiales. Entonces, con esa resolución del GECFA, fíjense que parece un debate muy técnico, un debate, nada, que nos resulta hasta muy lejano, muy distante, porque parece un debate de especialistas. Son un grupo de especialistas de ese organismo, obviamente intervenido por los intereses de estas compañías, que va a establecer esta alta barrera tecnológica de ingreso al mercado, y para superar esa alta barrera tecnológica vos tenés que ir a comprar esa tecnología o desarrollarla por tus medios. Ese desarrollo tecnológico está fuera del alcance de nuestros países. Yo particularmente estudié el caso paraguayo, porque Paraguay tenía 8 industrias nacionales, que claro, cuando se resuelve esto, o cuando ya se veía venir que se iba a abrir el mercado de la stevia, los medios paraguayos, las empresas estaban chochas porque decían, bueno, es nuestra oportunidad, nos salvamos, ahora vamos a poder comerciar con el mundo, exportar, qué sé yo. Pero claro, no sabían que se venía con un caballo de Troya esto. Cuando se abrió el consumo de la stevia, se abrió en estas condiciones, estas empresas no llegaban a refinar este producto y tuvieron que ser vendidas y absorbidas por grandes compañías globales. Yo estudié en particular una cadena de valor que se armó entre Merck, la empresa farmacéutica química alemana, cómo Merck logra subordinar a una gran industria brasilera que era productora de stevia y de productos de stevia, que no tenía capacidad tecnológica para llegar a esas barreras tecnológicas y a las barreras comerciales también que se van a ir planteando. Entonces Merck subordina a una industria brasilera que a su vez subordina a productores y a pequeñas industrias paraguayas, ¿no? Entonces uno ahí ve todo el entramado que yo lo pude reconstruir de cómo se va reconfigurando el mercado global a partir de quién tenga el poder, que el poder es el conocimiento, ¿no? Y el acceso al conocimiento y la posibilidad de excluir a los demás de determinado conocimiento, ¿no? En síntesis, lo que sucede al final de esta historia es una nueva división internacional del trabajo. Esta nueva división internacional del trabajo va a condenar a Paraguay a un proceso de reprimarización, es decir, Paraguay va a perder capacidades productivas. ¿En favor de quién? De corporaciones que manejan básicamente ese conocimiento, ¿no? Entonces, los grandes ganadores del mercado mundial de stevia ya no fueron ni los indígenas guaraníes, no fueron tampoco los paraguayos, ni los argentinos, ni los brasileños, sino que van a ser un puñado de grandes corporaciones que a su vez van a ir generando mecanismos para resguardar el control del negocio, ¿no? Van a generar este Consejo Internacional de la Stevia, van a generar distintos organismos de una gobernanza privada, ¿no? Por fuera de los organismos de los estados, van a generar una gobernanza de las corporaciones que va a buscar preservar el negocio en sus manos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, creando determinadas certificaciones, donde vos para acceder a determinados mercados debías tener esas certificaciones que las propias empresas otorgan. Entonces, van buscando generar esos mecanismos. Yo ahí muestro además cómo se da un conflicto entre intereses empresarios de unos países y de otros, y las estrategias que van buscando para dar esa pelea. En concreto lo que sucede es que, nada, son este puñado de empresas los que van a terminar lucrando con esta planta que tiene un largo y continuo aporte de conocimientos científicos, tecnológicos de distintos países. A mí en particular me interesa el aporte de los países periféricos, porque que los países centrales hayan aportado a este desarrollo y que luego ese desarrollo les retribuya en crecimiento económico y en prosperidad, bienvenido para ellos, ¿no? Lógicamente. Ahora, que nosotros hayamos aportado al desarrollo científico-tecnológico y luego no veamos nada de la riqueza generada por eso es un gran problema. Y por supuesto los productores originales de este conocimiento, que fueron los indígenas, que tampoco ven nada de este gran y lucrativo negocio, ¿no? Bueno, algunas cosas para profundizar, bueno, pero no quiero robarle más tiempo. Por ahora estamos bien y damos lugar al intercambio. Disculpen si lo mareé un poco, pero bueno, la historia lo merita. Hola a todos, buen día. Primero que todo, muchas gracias por esa clase tan increíble y por sintetizarnos esa información de forma como tan, pues, tan increíble, tan cronológica. Poder acceder como
este conocimiento también, gracias por compartirlo. Eh, pues en este momento estoy como procesando todo, pero como que para unirnos a la conversación, primero no sé si se me escucha bien. Listo. Entonces como que, bueno, es un montón de información, entonces a lo mejor seguro hay un montón de cosas que se escapan de lo que quiero decir y seguro luego podremos conversar mucho más y problematizarlo. En este caso quiero decir que es muy interesante conocer como los pasos que usted escribe respecto a cómo se hace primero esa producción, esa extracción del conocimiento y cómo va viajando hasta que se monopoliza. Me parece muy chévere verlo con un caso específico como el que usted nos presenta y también creo que se puede llevar a otro tipo de cosas, incluso pues a, como usted nos lo presentaba la clase pasada, a conocimiento, no recuerdo en este momento la clasificación, pero quiero hablar de conocimiento no material. Por ejemplo, el caso de algo que yo trabajo, que son las comunidades, con las comunidades LGBT, digamos que toda la vida se habían tenido que dar unas luchas muy fuertes en la calle por parte de estos grupos para que sus derechos más básicos se respetaran. Y bueno, afortunadamente hoy en día con estallidos sociales ahora esto como que se ha conseguido, pero ahora como que se ha monopolizado este tipo de conocimiento respecto a las propias comunidades, de cuáles son sus necesidades básicas, cómo acceder a los derechos. Ahora toca pasar por rutas institucionales para acceder a cosas que antes pues se peleaban en la calle, pero que tenían como una significación diferente, un valor diferente. Ahora no. Ya es como conocimiento científico que se estudia desde la academia, pasamos a ser cuerpos estudiados por la academia y no como personas que estábamos dando luchas. Entonces, como que me identificaba mucho cuando usted describía el proceso, desde que las personas, por ejemplo, les guaraníes tenían esto como un conocimiento para ellos, para pues su cotidianidad, y cómo se empieza a extraer poco a poco para funcionar a un imperio, ¿no? Que es lo mismo que ahora pasa, porque también es como todo esto de género ahora funciona para los imperios, ¿no? Entonces, como que bueno, pienso que usted nos dio unas herramientas súper útiles para poder describir este tipo de extracciones. Muchísimas gracias. Creo que me encantaría como poder ampliar todas las conversaciones. Entonces, bueno, eso de mi parte por ahora. Sigo digiriendo todo este conocimiento. Entonces, bueno, veamos qué sucede y muchas gracias. Gracias, Nata. leete el libro que está de acceso libre, así que descargátelo y te lo recomiendo. Tiene imágenes, así que les va a gustar. ¿Quién más se anima? Bueno, comparto lo dicho por la compañera que habló anteriormente, ¿no? ¿Se me escucha, cierto? Bien. Después lo otro, eh, la necesidad de establecer alertas, digamos, en nuestros entornos más próximos. Porque así como se expuso en todo esto, hay elementos que van confirmando, por lo menos en esta región donde estoy actualmente, en la provincia de Formosa. Nosotros teníamos ciertas presunciones acerca de la presencia de algunas iglesias evangélicas y sobre todo el extremo, no es en el extremo, en el sector oeste de la provincia donde están asentadas las comunidades aborígenes, ¿no? De hecho, ahí también la Iglesia Católica en su momento hizo una fuerte presencia a través de misioneros. Estamos hablando de 30, 40 años atrás, donde la accesibilidad era un tema importante. La naturaleza también hacía su trabajo con los desbordes del río Pilcomayo en ese sector. Digo, y recuerdo el paso de extraños personajes, entre comillas, antropólogos. Entonces, bueno, ¿cómo se va ratificando este esquema, esta metodología de extracción de saberes y conocimientos? De hecho, en algún momento con otro compañero nos preguntábamos si cuánto se sabe de Formosa o de esas regiones de Formosa que nosotros mismos no conocemos.
Es decir, no solamente en el proceso de exploración y conquista, entre comillas, de lo que fue el paso, la constitución del territorio nacional, digamos, ¿no? Porque nosotros vemos en la contracara de este proceso general de descripción, digamos, la descripción de este proceso general, nosotros lo vemos en pequeño, se va reproduciendo con todas las notas características, ¿no? Bueno, entonces también reconocemos acá, por ejemplo, hay una pata pseudo-religiosa, una pata pseudo-científica o científica en términos reales, y después algún poder soft, ¿no? Algún poder blando que reemplazaría la cuestión de la presencia militar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las grandes estancias son una realidad que en su momento eran pequeños enclaves científicos, digamos, acá lo tenemos con el tema del Carino, ¿no? O del quebracho. Así que todas estas herramientas se van confirmando, digamos, digamos, en la posibilidad de aplicación para el análisis de nuestros entornos más cercanos y también validar esto que decías, ¿no? La importancia de las agencias de desarrollo, entre comillas, que vienen a buscar el conocimiento intersubjetivo, digamos, ¿no? En algunos lugares. Y cuanto más sobre el conocimiento de las especies. De hecho, nosotros hemos tenido noticias de aparición de nuevas especies, de nuevos insectos, digamos, ¿no? No es que aparecen los nuevos insectos, digo, descubren insectos que no estaban registrados. Entonces, bueno, la sorpresa de, sí, ¿qué hay? ¿Cuánto hay que no se conoce, digamos, de nuestro entorno y que todavía seguramente seremos objeto de extracción? Bueno, eso. Gracias, profe. Mira, ahí, José, hay bibliografía que viene estudiando esto desde los años 60. O sea, realmente en esa época había bastante más conciencia, había bastante más crítica en el pensamiento que la que hay ahora. Estábamos muy preocupados por papers y no sé qué, y no estábamos estudiando la realidad. Y ahí en aquella época hay algunos estudios buenos. Recuerdo, por ejemplo, un pronunciamiento ahí que está la compañera de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, sobre este tema, del Consejo Superior. O sea que las universidades estaban expidiendo sobre este tema en los años 60, 70, y hoy ha quedado muy desapercibido. Y ahí te compartí una serie de enlaces de Wikipedia con 4 organizaciones, yo estudié 3 de esas. La primera es Nuevas Tribus, que es muy conocida, que ahora ha cambiado este nombre por Etnos 360, que es muy conocida y es la que expulsó Hugo Chávez de Venezuela, ¿no? Y esa sigue operando en todos lados, y cuando yo estuve en el Amazonas, en Venezuela, estuve allá 2 meses, en un centro científico, me decían que igual seguía operando, ¿no? A pesar de que la habían expulsado, tiene una presencia muy fuerte en toda la región, y ellos llegaban a regiones inhóspitas o aisladas y estaban ahí los tipos, ¿no? O sea que sos un colador, te entran por todos lados. Y después las otras 3 que sí las estudié trabajan juntas, ¿no? SEAL, que es muy fuerte, Wycliffe, Bible Translators, y HARS. HARS, para que tengan una idea, provee servicios de logística, de aviación y demás para entrar a zonas remotas. O sea, tienen todo un sistema muy bien articulado de operación en territorio, ¿no? Y las finalidades son estas: buscar conocimientos de valor y luego operar localmente, tanto en la situación política interna como generar ideología. Y bueno, hoy lo que estamos viendo en la política con la irrupción de este evangelismo de derecha, con su traducción en la política. Hoy en Argentina se está creando un personaje, lo vendrán siguiendo, ¿no? Un personaje como posible sucesión de Milei, y es todo ese modelo que también ya Brasil lo vivió, y que en Argentina nos parece bastante inédito, pero que nada, es una realidad que hoy ya está frente a nuestras narices, ¿no? Estamos siendo fuertemente operados por todo este sector, que no es, por supuesto, todo el evangelismo ni todo el protestantismo, pero que expresa unas vertientes que son funcionales a estrategias del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero no hay duda, además, porque ya a esta altura es bastante explícito. O sea, van a Estados Unidos, hacen actos, vienen ellos para acá, hacen actos con miles y miles de personas, y bajan una línea que es una línea absolutamente ultraliberal en economía, que es lo que les importa, ¿no? O sea, conservadora en lo cultural, hiperconservadora en posiciones muy fundamentalistas, y ultraliberal en economía.
Esta es un poco la síntesis de lo que promueven. Y, por supuesto, destruyendo cualquier idea de soberanía nacional, de dignidad nacional, donde la identificación pasa por otro lado y pasa fundamentalmente con Estados Unidos, ¿no? Esto estaba siendo estudiado ya en los años 60. Ya se estudiaba en los 60 y ya se mostraba que en ese marco, en el contexto de la Guerra Fría y demás, ya estaban operando en el territorio, ¿no? Así que ahí tenés, José, en Stevia, hay una serie de libros que yo los tengo en PDF, la mayoría te los puedo pasar, donde estudian a estas organizaciones. Pero ya ahí en Wikipedia, mira, fíjense, ya ahí pueden entrar y están las páginas oficiales de los organismos, pueden entrar y ya van viendo más o menos cómo se estructura la cosa. Bueno, muchas gracias, Santiago. Y esto naturalmente nos lleva, antes era la preocupación, ¿qué sucede? O sea, ¿qué? Ahora estamos en la próxima etapa, ¿no? Que es, ¿qué hacer ante lo que vemos que sucede? Antes teníamos sospecha de que sucedía, tenemos la confirmación explícita, como decís, bueno, ¿y ahora qué hacer? ¿No? Es decir, ¿cómo se traduce en políticas locales, en micropolíticas, en articulación de Estado, con los estados nacionales y, bueno, y entre estados, digamos, ¿no? Y si el Estado no articula, ¿cómo se van articulando, no? Creo, bueno, veo redes y, bueno, falta continuar con el ejercicio. ¿Cómo? Sería la otra. ¿Alguien más quiere comentar algo, reflexionar algo en conjunto? Sí, Pedro, no sé si me escuchas. Sí, perfecto. Bueno, primero, es extraordinaria toda la exposición y la investigación que has hecho. Es una cosa muy buena, casi como las conclusiones que uno puede sacar de ahí, rico de tal. Y después hacer una distinción, yo conozco un poquito la cultura guaraní y es interesante ver cómo los pueblos originarios normalmente no hacen la utilización práctica que hacemos todos, que hace el Occidente, popular y todo, porque Japón también lo está haciendo, de utilizar la, la planta solamente para, digamos, porque tiene algunas propiedades medicinales o porque, o sea, endulzar las comidas con eso. Es muy probable que la cultura guaraní tenga otras concepciones. No creo que lo utilicen solamente para endulzar y que es muy probable que también la hayan utilizado o la utilicen eh, en una forma más espiritual. Es decir, se recolecta en determinados momentos, eh, se utiliza de determinada forma y también tiene una aplicación medicinal. Pero medicinal no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual. Normalmente eso es la utilización que hacen los pueblos originarios y ya digo, como todos los guaraníes, me parece que también lo deben haber hecho. Aunque no conozco el caso en particular de esta planta, pero es muy probable que sí, que sí. Bueno, esa es la diferencia. Sí, mira, ese tema yo lo toqué. Lo planteo como hipótesis porque está en la literatura. Algunos plantean esta hipótesis que vos estás planteando, de que la planta además tendría algún sentido simbólico, algún sentido religioso, espiritual, e incluso algún autor llega a insinuar o a plantear como hipótesis que quizás por eso la planta fue resguardada al interior de las comunidades y los occidentales no tenían conocimiento de la misma. O sea, está esa discusión. Yo no pude encontrar una prueba fehaciente de eso, ¿no? De que haya tenido un uso trascendental, digamos, más allá del uso cotidiano de que sea un edulcorante, ¿no? Y como no pude encontrar una prueba de evidencia en ese sentido, no lo puedo afirmar. Pero sí está planteado como una hipótesis en la literatura. Incluso hay voceros indígenas que plantean que había un uso de esas características. ¿Bien? Pero bueno, no llega a ser una prueba suficiente, ¿no? Porque pasaron 5 o 6 generaciones de aquella época, así que la verdad es que no tenemos una prueba fehaciente. Yo traté en el libro, como es un tema que da lugar a que te digan, hey, tenés una posición panfletada,
traté de afirmarme sobre cosas que yo podía demostrar, ¿no? Pero sí, es una hipótesis posible, ¿no? Incluso y ya lo del uso medicinal es todo otro capítulo que yo no abrí porque es una larga discusión en relación con la planta. Al día de hoy hay estudios que señalan que sí, que tendría efectos sobre la salud positivos. Imagínense que hay cuestiones muy técnicas, muy especializadas que a mí se me escapan para evaluar si determinado estudio publicado en un artículo científico tiene fundamento para sostener esto o no, pero hay estudios que señalan que sí, otros que lo niegan, o sea que es un espacio de controversias. Hubo un artículo muy importante para la historia de la stevia, que fue entre una uruguaya y un estadounidense en los años 60, que decían que tenía un efecto de anticoncepción o de contracepción, o sea que tenía un efecto sobre las mujeres en la posibilidad de tener hijos. Y eso fue lo que fue utilizado por la FDA para prohibir la planta. O sea, ese artículo, los autores me los acuerdo, Planas y Cook, son dos autores del año 60. Ese artículo, que es un artículo relativamente malo en sus pruebas y los fundamentos que ofrece, es un artículo de los años 60 que es un artículo más. Pero como a la FDA le sirvió para decir, miren, la planta es tóxica, la planta puede tener efectos negativos, hay que prohibirla, de repente ese artículo marginal pasó a tener un lugar central en la discusión sobre la toxicidad de la planta. Y todos los debates que se dan entre los años 80, 90 y los 2000 se vieron en la obligación de tener que rebatir los argumentos de Planas y Cook de los 60. No, es una historia loquísima, es una historia loquísima. De hecho, se va a terminar aprobando como uso comestible y los usos medicinales no están hasta el día de hoy avalados como un estado del arte, digamos, como un consenso de la comunidad científica. Insisto, hay quienes plantean que sí y hay quienes plantean y discuten que no. Y lo que plantean que sí, dicen, bueno, al haber refinado la planta a un componente único y haberle extraído todo lo demás, se está eliminando eso, ¿no? Esa parte medicinal, y según algunos autores, que ya son la línea más conspirativa, que viendo la historia de la stevia, la historia conspirativa puede ser verdadera perfectamente, ¿no? Como una vez me dijo Atilio Borón, ¿no? Y qué sé yo, dice, vos ves la historia y muchas conspiraciones son reales, pero bueno, algunos de estos autores que están a favor de los usos medicinales de la planta, plantean que al haber bloqueado todos esos usos y haber permitido solo el consumo de un edulcorante en estado puro, esto está vinculado, estaría vinculado con intereses farmacéuticos. Porque si vos metés un producto de consumo masivo, como es un edulcorante, que está prácticamente en todos los productos procesados, es decir, gran parte de los productos procesados que consumimos tienen algún tipo de edulcorante, esto hay que saberlo, por eso es un mercado tan grande. Se consume una gran cantidad de productos procesados, la mayoría tiene algún edulcorante adentro. Entonces, ¿qué dicen estos defensores del uso medicinal? Si vos colocaras stevia en estado con todas sus atribuciones, ¿no?, saludables sobre la salud a nivel masivo, disminuiría el consumo de determinados fármacos. Entonces, estos autores dicen que por eso se bloqueó el consumo de la planta en estado silvestre, que todavía está prohibida, ¿eh? O sea, salvo en Argentina, Brasil y Paraguay, que tienen permitido el consumo de hoja de stevia, ¿no? De hoja en estado natural. O sea, ustedes pueden ir hoy a una dietética y comprar stevia en estado natural, que normalmente viene disecada, pero es la hoja. Y China la tiene permitida y algunos países del Asia. Pero todavía ustedes van hoy a Europa o a Estados Unidos, la planta está prohibida. Sigue estando prohibida, es increíble. O sea, ustedes, salvo con algunos permisos especiales, no pueden comprar esta planta, que hoy ya se produce, se permitió la producción, pero no así la venta directa al público de stevia natural para consumir. Entonces, teniendo todo este panorama, la verdad es que te da una sensación de que puede haber alguna conspiración más de todas las que conforman esta historia, en este caso, ¿no? Con el tema medicinal. Así que tocaste un tema importante. O sea, es uno de los temas que está en la discusión hoy. Y otro dato que no dije, porque ya es mucha información, pero al igual que todo el desplazamiento de la economía de Occidente hacia Oriente, esto también sucedió con el caso de la stevia. Es impresionante. Porque finalmente hoy saben quién es el gran ganador de la stevia, ¿no? China. O sea, China hoy es el principal productor mundial, es el principal procesador mundial. O sea, China desplazó a Occidente también en la stevia. Es impresionante.
Hoy la mitad de la stevia del mundo procesada se produce en China. Y el resto, un cuarto más o menos, en los países periféricos de China, que hoy muchos actúan como una periferia integrada de la economía china. Es decir, que por ejemplo le abastecen a China de hoja en bruto y China la procesa en sus fábricas. Y el otro cuarto, que es un pedacito de mercado, terminó siendo distribuido entre varios países del mundo, ¿no? Pero China hoy es el gran productor mundial y una comercializadora malaya, se llama Pure Circle, como Círculo Puro, que es una gran comercializadora de alimentos de Malasia, y algunas empresas de Singapur son las que hoy concentran la comercialización mundial. O sea, fíjense, ¿no? Cómo terminó siendo desplazado hoy, como suele pasar en otras áreas de la economía, por estos países orientales, ¿no? Así que realmente es una historia que te permite leer un montón de cambios del capitalismo y del mundo en los últimos 100 años, ¿no? Fíjense que hablamos de Alemania, de Primera Guerra Mundial, y terminamos hablando de Singapur haciendo eventos de mejoramiento de stevia hoy, ¿no? Hay un cambio muy, muy grande del eje geopolítico del mundo, ¿no? Y Paraguay intentó una pequeña estrategia de valorización local, que es la estrategia de la denominación de origen. Quizás hayan escuchado, es una estrategia de propiedad intelectual que se desarrolla en Francia originalmente, cuando Francia sale a proteger el valor agregado a sus productos de origen, como el Roquefort, por ejemplo, ¿no? Hoy el queso azul, que no le podemos llamar Roquefort, porque solamente es Roquefort el queso azul que se produce en determinada región de Francia. Lo mismo el champagne, ¿no? Hoy nosotros tenemos que decir vino espumante. ¿Por qué? Porque el champagne es solamente el vino espumante que se produce en la región de Champagne, en Francia. O sea, esto Francia crea estas denominaciones de origen, se incorporan al andamiaje de la propiedad intelectual, y hoy distintos países del mundo salen a pelear, o regiones del mundo salen a pelear por la denominación de origen que preserva el nombre para esa sola región, y después se busca un sinónimo para su uso por otras regiones del mundo, ¿no? Entonces Paraguay, y acá es una subhistoria, digamos, en toda esta trama que yo les hice, tiene un conflicto con Brasil en un momento. ¿Por qué? Porque Brasil sale a decirle a Paraguay, no, mirá, la planta no es solo endémica de Paraguay, también está en el lado brasilero de la frontera. Lo cual es una locura, porque la frontera paraguaya en verdad cambió por la guerra. Entonces, ¿cuál es la frontera del Paraguay en el siglo XIX? Si cambia, se movió porque Argentina y Brasil básicamente le depredan territorio de Paraguay, ¿no? Entonces se da un conflicto en el siglo XX, XXI diría ya, entre Paraguay y Brasil por si la planta era solo originaria del Paraguay o también del Brasil. Finalmente se resolvió que era solo originaria del Paraguay, es decir, no se encontró una prueba que muestre que hay stevia silvestre del lado brasilero, ¿no? En las fuentes históricas. Entonces hasta el momento se mantuvo solo como paraguaya. Paraguay intentó entrar en el mercado mundial con una denominación de origen, pero imagínense, o sea, la potencia productiva del Paraguay, la potencia científico-tecnológica, la potencia comercial es nula al lado de lo que son estas grandes corporaciones mundiales que te levantan, te cierran mercado, te dejan entrar, te dejan afuera, o sea, te obligan a negociar con ellos, y es lo que algunas empresas paraguayas terminaron haciendo, ¿no? O sea, buscando una especie de asociación estratégica que les permita a ellos seguir produciendo, ser abastecedores de stevia eh, para estas compañías. ¿Y qué pasa también? Que la stevia paraguaya no tiene una salida rápida ni directa a los mercados consumidores del mundo, que hoy los más grandes están en Oriente. Entonces, para el Paraguay realmente no fue no se cumplió la promesa que la planta representaba en un momento, ¿no? Esta promesa, uno ve los diarios, ¿no? Y yo reconstruí ese proceso, aparecía casi como vaca muerta para Argentina, ¿no? Es decir, la stevia venía a ser lo que venía a salvar al Paraguay, y todavía invitaban a especialistas y entrevistas, portadas de diario, o nada de eso ocurrió. Hoy hay una producción pequeña de stevia, pero no mueve el amperímetro de la economía paraguaya para nada, ¿no? Y en relación a lo que decía José de qué hacer, bueno, hay distintos frentes de análisis porque tocamos muchos temas, ¿no? Habría que ir en detalle a cada uno. En relación con los conocimientos originarios, lo más avanzado en el mundo hoy es la jurisprudencia que se fue conformando en el marco de la OMPI, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual,
que es una organización que en los años 60, 70 tuvo un papel muy importante en el tema de propiedad intelectual. Luego ya los Estados Unidos y los países centrales empezaron a quitarle importancia. ¿Por qué? Porque la OMPI tiene una representación igualitaria por países, porque es un organismo de Naciones Unidas. Y en un momento a Estados Unidos eso le empieza a molestar. Y no quiere más discutir propiedad intelectual en el marco de la OMPI. Entonces va vaciando la OMPI, como está haciendo hoy con la OMS, ¿vieron? Empieza a vaciar la OMPI, y la OMPI quedó como un organismo con sobrerepresentación de países más bien pequeños económicamente. Entonces la OMPI quedó como un organismo bastante progre, cosas raras, ¿no?, de la vida. Entonces la OMPI encontró su nicho, o sea, la burocracia que trabaja en la OMPI, encontró su nicho en estableciendo algunos tratados y cuestiones de defensa de cuestiones como los conocimientos tradicionales. Entonces, hoy la OMPI es un organismo bastante avanzada en la discusión, en términos bastante positivos, con estas cuestiones, ¿no? En cambio, la discusión de propiedad intelectual pasa a estar fuertemente asentada en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, donde ya la distribución del poder es completamente distinta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se fue estableciendo una jurisprudencia gracias al trabajo de la OMPI, gracias al trabajo de una serie de países como India, que es muy fuerte en esta discusión. Brasil es bastante fuerte, pero India es como el país que está a la vanguardia en las discusiones de conocimientos tradicionales, protección de conocimientos tradicionales. O sea, India es un país que tiene mucha discusión sobre este tema, y ellos empujan estos debates. Brasil, insisto, es un país fuerte, Sudáfrica, y esto va a ir generando una serie de tratados. Hubo uno este año, el último es el más avanzado en el tema, se aprobó este año, no está en el libro porque es muy nuevo, y algunos de estos tratados y demás luego van siendo incorporados en la jurisprudencia de Naciones Unidas. Entonces ahí hay como una serie de avances. Ahora bien, ¿qué pasa con Naciones Unidas en el mundo hoy, ¿no? ¿Qué peso tiene real Naciones Unidas hoy? Entonces tenemos una especie de desacople entre una jurisprudencia mundial que se fue estableciendo importante y una realidad que luego la verdad es que no ha cambiado demasiado, ¿no? Hay algunos casos testigos de algunas comunidades, y siempre está el caso testigo, ¿no?, de que han logrado pelear el reconocimiento de su aporte y que algunas empresas les están pagando, pero siempre está el caso testigo, pero la verdad es que en los hechos no se ha cambiado demasiado, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que las empresas usan esto como un lavado de cara para ¿no? Sería, sobre todo hace unos años, cuando había un discurso a nivel global más progresista y qué sé yo, algunas empresas que hacían esto, lo pasaban por responsabilidad social empresaria, sacaban algunas fotos con los indios que le regalaban 2 computadoras, y estas cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿es importante estos pasos en lo jurídico internacional? Sí, por supuesto que son importantes, costaron mucho, hay gente que trabaja detrás de esto para que esto se consiga, y tiene un valor, porque hoy tenemos algunas definiciones sobre las cuales nos podemos apoyar, de que esto existe, de que hay conocimientos tradicionales, de que están siendo explotados. O sea, hoy esto está amparado jurídicamente a nivel internacional, y eso tiene un valor. Y luego está las relaciones de fuerza de la realidad, ¿no? Así que ahí tenemos un tema. Y el otro tema que creo que se desprende de esta investigación es las políticas de desarrollo y las políticas de ciencia y tecnología en los países periféricos, ¿no?, que es un tema sobre el cual tenemos una deuda enorme, también con los conocimientos indígenas, ni hablar, pero bueno, ya hablé bastante de eso. En relación con la ciencia y la tecnología, sigue dominando una mirada absolutamente ingenua de nuestro propio sistema, ya no digo de la sociedad, sino del propio sistema, de los actores que conformamos el sistema de ciencia y tecnología, donde sigue primando una mirada absolutamente ingenua de lo que hay que investigar, que hay que publicar, que trabajamos para el conocimiento universal. Yo escucho, por ejemplo, a los científicos del CONICET que están en esta expedición marina, que se ha vuelto un poco la vedette del sector, ahora le dieron el Martín Fierro de Oro, por el streaming, qué sé yo, y los escuchás y te hablan del conocimiento universal, y están siendo financiados por un organismo estadounidense que está relevando todo nuestro fondo marino. Esto lo sé de primera mano, están usando tecnologías avanzadas para relevar todo nuestro fondo marino, un conocimiento que tiene un valor estratégico en materia de potencial explotación de hidrocarburos y de minería marina. Ustedes saben que hoy se hace minería debajo del mar, ¿no? Se extraen con unos grandes tubos una cosa que se llama los nodos polimetálicos,
que son piedras que contienen diversos metales, que luego se rompen, se separan los metales y se hace minería debajo del mar. Entonces, este relevamiento que están haciendo un escaneo del fondo marino, y a partir de esas formas que van escaneando, ellos ya pueden saber, o por lo menos acercarse a saber, dónde puede haber regiones con hidrocarburos. Entonces, todo ese conocimiento, luego hay una licitación, por ejemplo, de una explotación offshore, y no es lo mismo para un país tener esa información de qué licitación, de qué área puede tener más potencial de extracción de hidrocarburos que qué otra. Imagínense que es una diferencia estratégica fundamental de competitividad, de información para hacer una inversión de alto valor. Entonces, todo eso hoy tenemos gente que está trabajando alegremente, publicando La Estrella Culona, y estamos todos chochos por un Martín Fierro de Oro, y nos falta la dimensión geopolítica de lo que está significando eso. Pero no es solo, digo este caso, que además es un caso que es bastante exitoso en términos de la valoración de la ciencia, etcétera, pero en verdad es lo que sucede con todo el sector, o el 90% del sector, que por actividad máxima lo que tiene es investigar, publicar cosas que luego te desentendés de lo que sucede con eso, y cuando vos seguís la historia de ese conocimiento, ves que está siendo incorporado a procesos productivos en el norte del mundo o en China, no importa, fuera de acá. Lo que importa es que fuera de acá. Entonces estamos nosotros, con nuestros escasos recursos, financiando una ciencia que luego termina trabajando para los sistemas de producción del norte o los sistemas de producción en otros lugares del mundo, ¿no? Así que creo que nos debemos una discusión en el qué hacer, José. Justo vengo de una reunión sobre eso, la anterior a esta, de la Red Plax. Justamente la discusión es qué hacer en materia de política científica, tecnológica y de desarrollo, ¿no? Porque hoy hablar de desarrollo es necesariamente hablar de políticas del conocimiento, por todo lo que dije, ¿no? Si no, sos un país primario, primarizado. O sea, y si sos un país primarizado, estás fuera de la discusión. O sea, no estás comiendo el canapé, sos el canapé de la mesa. Ser un país primarizado es ser el país donde se sientan los demás y ven qué te sacan. Si querés entrar a discutir, tenés que tener una política soberana en materia del conocimiento. Del conocimiento en las universidades, que hoy están siendo absolutamente colonizadas por el pensamiento hegemónico, un pensamiento muy despolitizado, un pensamiento universalista, un pensamiento muy, muy colonial que domina las universidades, y por supuesto los sistemas científico-tecnológicos que siguen la misma lógica, ¿no? Con tensiones, por supuesto, con algunos actores, algunas instituciones que tensan este cuadro, pero que es un cuadro que sigue siendo el dominante. Perdón, querías hablar, Pablo, y vamos a ir cerrando ya. Sí, perdón por el momento, que ya estamos terminando. Yo quería saber qué opinión tenés vos en relación a China con esta cuestión de la apropiación de saberes. Porque Muy yo bien. entiendo que los chinos tienen con el tema de la copia y de la imitación, tienen una posición bastante particular, Exacto. o bastante diferente de como las tiene Occidente, digamos, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, hay un concepto. Por ahí es muy largo, ¿no? Pero bueno, culpame. ¿Te acordás del concepto de copia que tiene China? Sensei, algo así, ¿no? Sí, creo. Ya lo busco y se los digo, porque sí, efectivamente hay un tema ahí. China tiene una cultura, como en general son las culturas premodernas, donde el individuo está subordinado a la comunidad, ¿no? En China eso sobrevivió de la mano del confucianismo y luego de la mano del comunismo. Es decir, el comunismo chino comulgó con esa tradición confuciana, donde el individuo es menos importante que la comunidad, ¿no? Parte del éxito chino tiene que ver con esa tradición cultural, más allá de la revolución política que significó el comunismo en China, ¿no? Pero digamos, eso se asentó sobre una larga tradición cultural. Y no se olviden que China hasta no hace mucho era campesina esencialmente, ¿no? China era campesina y el campesinado, por definición, tiene poco espacio para el individualismo, ¿no? Son tradiciones comunitarias muy fuertes. Entonces, China, cuando empieza a incorporar la cuestión de la discusión del conocimiento, la tecnología, naturalmente incorporó la idea de una piratería de conocimientos que no era vista como problemática. Si más bien le resultaba raro que vinieran a instalar la idea de que el conocimiento no se podía copiar. Y hay un concepto en chino, de hecho hay un libro de Byung-Chul Han que usa ese concepto, que no me acuerdo cómo es, pero es algo así como sensei, que significa copia, donde para ellos copiar conocimiento era totalmente natural y lo lógico. Y nosotros retomamos esta idea,
en un artículo que después les voy a compartir, donde trabajamos la idea de que básicamente un país periférico en su proceso de desarrollo tiene que copiar conocimiento. Nosotros tenemos que ser piratas del conocimiento que está en el mundo, que está disponible, mucho de ellos. Por lo menos para nuestras necesidades productivas, mucho de ese conocimiento está disponible. Mucho está a veces hasta en las propias universidades, ¿no? Pero no llega a la producción. Y China desarrolla esta lógica, ¿no? Que la explota al máximo, al máximo. Y eso fue un momento de tensión. Cuando China entra al mercado mundial en los años 80 y sobre todo a partir de que entra la OMC en el 2001, la OMC y Estados Unidos le empieza a exigir a China que se adapte a las leyes de propiedad intelectual, ¿no? Y China hace una política diplomática muy inteligente, donde le va diciendo a los yanquis y a la OMC, sí, nos vamos a adaptar, vamos a cumplir. Y pasaban 3 años y no pasaba nada, ¿no? Eso yo lo pude reconstruir. Se hacen los boludos. Se hacen los boludos, dicho mal y pronto. Pero con mucho sentido de dignidad, de soberanía, de decir estrategia, ¿no? Eso después también les paso un artículo que lo estudiamos a eso, donde los tipos decían eso, y están las actas publicadas, ¿eh? Ustedes pueden ver las actas de la misión de la OMC a China, y entonces le dicen, punto 5, violación de propiedad intelectual de marcas estadounidenses, avances, 0%. Punto, violación de propiedad intelectual, avances, 0%. Es decir, los chinos no hicieron nada por cumplir los tratados de propiedad intelectual, ¿no? Nada. Aprovecharon la copia de conocimiento, la piratería, la aprovecharon al máximo. Ahora bien, una vez que llegaron arriba, ahora son ellos los que exigen el pago de propiedad intelectual. Este es un camino que siguió Estados Unidos en su época, que siguió Alemania en su época. Sí, todos los países que llegan a un momento de desarrollo patean la escalera, ¿no? Como dice, hay un economista coreano que estudió esto a fondo y publicó un libro que se llama Patear la escalera, ¿no? O sea, una vez que estás arriba, cuando vos ya sos el que produce la tecnología, ahora vos exigís que los demás respeten la propiedad intelectual. Esa misma imperio. Claro, con una lógica evidentemente política distinta, al menos hasta ahora. O sea, hay que reconocer que China en ese sentido, hasta ahora por lo menos, no puedo decir cómo será en el futuro, pero hasta ahora tiene una lógica que, a diferencia de Estados Unidos, no es una lógica injerencista. O sea, ellos te someten desde lo comercial, ¿no? La punta de ellos es la comercial, ¿no? Si no tienen una idea expansionista en lo territorial o político. Ellos quieren la unidad de China, o sea, no soportan lo de Taiwán. A Taiwán tarde o temprano se lo van a devorar, porque la consideran parte de China. O sea, Taiwán es China para ellos, y el asunto taiwanés les molesta, pero ellos no tienen intenciones de expandirse más allá de sus fronteras, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que desde su origen tuvo una cultura expansiva y absolutamente injerencista, en particular sobre América Latina, ¿no? Entonces, lo que está pasando en este momento, lo habrán visto en los análisis que hizo de la doctrina de seguridad que publicó Estados Unidos se vuelca de lleno sobre América Latina, por eso vienen años muy complicados, gente, hay que saberlo esto. Muy complicado. Lo que está pasando con Milei, con Kast y todo lo que se viene es parte de un esfuerzo de los Estados Unidos por reordenar la política al interior de Sudamérica en particular y someterla absolutamente a los intereses norteamericanos. Y esto es lo que estamos evidenciando, lo que estamos viviendo, y en tanto no seamos capaces de enfrentar esta brutal ofensiva, ¿no? Es una brutal ofensiva imperialista. En tanto no seamos capaces de someternos, seguiremos viendo situaciones como las que estamos viendo, ¿no? En Argentina hoy somos un caso testigo de esto. Destrucción absoluta del sistema de ciencia y tecnología, extranjerización del patrimonio, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? Pérdida de derechos laborales, pérdida de capacidad de consumo de la población. Todo eso que hoy estamos viviendo como un deterioro de nuestra calidad de vida son recursos que se están yendo del país hacia Estados Unidos, básicamente, que es el gran ganador de esto, ¿no? Así que estamos en este escenario. En este escenario en el que estamos, desde mi humilde punto de vista, aunque esto ya excede el curso, la existencia de China es la única punta sobre la cual podemos apoyarnos en un proceso de, ya no digo de liberación nacional, de independencia respecto a Estados Unidos. O sea, la posibilidad que tenemos de lograr una cierta independencia tiene que ver con apoyarnos en mayor o menor medida en ese mundo multipolar, ¿no? Que son los BRICS, ¿no? Que son los BRICS. Es decir, hoy la posibilidad, yo te lo discuto hacia dentro del peronismo, ¿no?
Hoy creo que la posición correcta no es la de una tercera posición. Me parece que hoy el BRICS no es la Unión Soviética de otras épocas, ¿no? E incluso la posibilidad de proyectos nacionales no son los mismos hoy que hace 60, 70 años cuando se planteó la tercera posición. Entonces hoy no son dos monstruos equivalentes, ¿no? Hoy tenés a Estados Unidos, que tiene una política de ofensiva y de injerencismo brutal en la región y de sometimiento de nuestras economías al palo, y tenés un BRICS que no es un enemigo, o sea, en el BRICS no hay nada que atente contra nuestros intereses. O sea, que para mí es un camino natural hacia el cual tenemos que ir, ¿no? Y que es la única fuente de financiamiento, de capitales, de posibilidad de desarrollo alternativo al que nos propone Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un error que algunos compañeros que heredando discusiones de otras épocas plantean como una tercera posición, hoy es un error porque no es una lucha de equivalentes. Hoy tenés un mundo emergente multipolar con distintas cabezas, Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, y podríamos agregar algunos más, que están rompiendo un orden centrado en Estados Unidos y que están abriendo el juego para que países como el nuestro tengan más espacio, ¿no? Entonces no podemos poner al BRICS como si fuera un equivalente a Estados Unidos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El BRICS no se nos mete en la política interna, el BRICS no nos busca someter financieramente, el BRICS, o sea, no tiene relación con eso. Por supuesto, vos tenés que entrar a ese esquema de multipolaridad con un proyecto nacional propio, lógico. Porque si no tenés proyecto propio, vas a hacer el canapé, pero en vez de Estados Unidos, el canapé del BRICS, que no es la idea, por supuesto. Pero en el BRICS tenemos posibilidad de desarrollo de nuestros proyectos nacionales, ¿no? Bueno, esa es un poco la opinión sobre el tema chino, que da para mucho, da para mucho. Gente, por hoy estamos. Yo ahora les comparto estos dos artículos que mencioné últimos y dejo el grupo abierto 2 o 3 días por si quieren intercambiar algo más y ya luego lo clausuro hasta nuevo aviso, no, ya sin nuevo aviso. Y para quien quiera, por supuesto, profundizar en estos temas, ya saben, pueden entrar a la página web, pueden sumarse a la lista de difusión de WhatsApp, igual creo que ya lo sumé a todos, y ahí se irán enterando de nuevas ofertas de cursos, de textos que voy publicando siempre sobre estas cuestiones y otras cosas más, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme en este curso. Muchas gracias. Adiós, Hasta chau, pronto. Felices fiestas.